quiero tocar un tema que lo he titulado Jesús tiene el poder para sanarnos. ¿Cuántos saben que Jesús sana? ¿Cuántos saben que Jesús sana? ¿Cuántos, escúcheme esto, cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas han recibido un milagro de sanidad de parte de Dios? Levante su mano, muévala así, muévala. ¡Wow! Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire lo que decía ahora la canción que cantábamos. Él lo hará otra vez. Si ya lo hizo, lo puede volver a hacer. ¿Cuántos creen eso? Si ya lo hizo, lo puede volver a hacer. Realmente la enfermedad física es una calamidad en la raza humana. Son enfermedades múltiples donde la ciencia médica se queda corta en los exámenes, en los diagnósticos o en las maneras de querer traer una solución a esa persona. Y allí es donde vemos a mucha gente sufriendo, postrados. La enfermedad merma la capacidad de una persona, le quita tiempo, dinero, espacio, tantas cosas que vienen como a impedir que la persona se pueda sentir plena en su vida. Y la pregunta es, ¿por qué la enfermedad? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 58 al 59, dice la palabra: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo a ese nombre glorioso y temible de Jehová, tu Dios, entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Algo que necesitamos entender es que cuando el ser humano en el huerto del Edén desobedece a Dios, dentro de las consecuencias por su pecado vino la enfermedad. Siempre el estar alejados de Dios va a traer consecuencias negativas, porque muchas veces creemos que el placer momentáneo lo podemos disfrutar, el pecado, que nadie se da cuenta, que no le estoy haciendo mal a nadie, pero siempre el pecado traerá consecuencias. Y allí es donde hemos visto en el transcurso de la humanidad cantidad de enfermedades que son producto de pecado, producto de no cuidarnos, producto de cometer cosas que no debíamos cometer, producto de que nuestro cuerpo se va desgastando poco a poco, producto de pandemias como la que acabamos de suceder, de tantas cosas. Pero la realidad es que cada uno de nosotros somos propensos como seres humanos a adquirir en cualquier momento una afectación, una infección, una enfermedad, una dolencia. Pero allí es donde Dios precisamente en el Antiguo Testamento le habla a su pueblo en el libro de Éxodo capítulo 23 versículo 25. Dios le habla al pueblo y le dice: adora al Señor tu Dios y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En otras palabras, acércate a mí, entrégame tu corazón, exáltame, adórame. Y cuando nosotros adoramos, créame que la presencia de Dios viene, y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y también con esa libertad viene nuestra sanidad. Ahora, mucha gente no quiere obedecer a Dios, no quiere mirar a Dios. Y por eso la raza humana vive en desobediencia. Y allí es cuando vienen las implicaciones por el pecado. Pero qué bonito es ver a Dios mirando a la raza humana en su condenación. Y dice la Biblia que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario.
para que a causa de esa muerte viniera un beneficio que se llama nuestra sanidad. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice la Biblia: Él, hablando de Cristo, de Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, Dios era Jesús mismo, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está la deidad de Jesús. Jesús era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cuando Cristo vino, se hizo hombre, Él fue a la cruz del Calvario. Y Él fue a la cruz del Calvario para llevar sobre sí toda nuestra maldición, toda nuestra condenación, todo nuestro pecado, pero también todas nuestras enfermedades. Mire que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, este hombre vivió 700 años antes de Cristo, antes de que Cristo apareciera. En el libro de Isaías 53:5 dice la Biblia: mas él, hablando de Cristo, profetizando sobre Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero que repita esto, porque es una palabra profética en tu boca. Cuando usted declara la palabra, hay algo que sucede en el ámbito espiritual. Por eso la declaración tiene poder. Nosotros tenemos que hablarle a la enfermedad. Nosotros tenemos que hablarle a los problemas. Pero lo que toma autoridad en nuestra boca no es lo que sale de nuestra mente, sino lo que sale de la palabra de Dios, creída en nuestra mente y confesada en nuestra boca. Y por favor, diga fuerte esto: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dígalo otra vez: y por sus llagas. A ver, pónganse de acuerdo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué son las llagas? Cuando a Jesús lo van a llevar a la cruz, había una costumbre antigua en el Imperio Romano de castigar a aquellos malhechores. Y tenían una costumbre donde castigaban con látigos 40 veces menos una. Así le decían, 40 veces menos una. Es decir, 39 latigazos. Eso lo hemos visto en algunas películas de Jesús, de cómo esos soldados romanos de una manera brutal tenían unas varas, de allí tendían una especie de cuero, de un hilo de cuero, y al final unas como pinzas de hierro. Entonces cogían a la persona y la latigaban de una manera brutal, rompiendo su piel. Aquellas personas que se levantaban y se lograban curar de todo esto, su piel quedaba totalmente cicatrizada a causa de las profundas heridas que producían el látigo cuando cogía su piel y desgarraba su piel. Cuando a Jesús lo golpearon, cuando lo latigaron, cuando salió sangre de su cuerpo, cuando su piel se desgarró, el profeta Isaías está declarando: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alguna vez le escuché a un estudio médico donde decía de que habían aproximadamente 39 tipos de enfermedades generales. De ellas se desprendían el resto de todas las enfermedades.
Y es tremendo porque cada golpe, cada azote que recibía Cristo para nosotros era una sanidad para nuestro cuerpo. Y allí es donde vemos la obra de Dios redentora en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue afectado, escuche esto, su cuerpo fue afectado para traer salud a nuestro cuerpo. Sus llagas producen salud. Él fue maltratado, él fue golpeado, desangrado en su área física para traer un beneficio físico a nuestras vidas. Ahora, no fue fácil. Imagínense el precio que Cristo tuvo que pagar por nuestra sanidad. Fue su propia sangre. Por eso cuando Cristo viene a la tierra, Él viene a manifestar su gloria y Él viene a empoderar a la raza humana y a decirle: si tú confiesas mi nombre, si crees, yo puedo sanar tu cuerpo también. Note que Jesús, cuando vino a la tierra, duró 3 años y medio su ministerio. Pero cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que el 30% de lo que se narra en los evangelios se habla acerca de los milagros que hizo Jesús en el área física de las personas. Por ejemplo, cuando sanó a un paralítico que no podía caminar, cuando sanó a un muchacho lunático, una enfermedad mental, cuando sanó a 2 ciegos, a otro hombre que tenía la mano seca, sanó a un sordomudo, sanó a la suegra de Pedro. Algunos dicen por ahí que por eso Pedro después lo negó. No, es un chiste, ¿no? Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó a una mujer de flujo de sangre. Jesús sanó a una mujer encorvada. Jesús sanó a otro paralítico en Betesda. Y esto me muestra, escúchame esto, a un Jesús que le gusta sanar a aquella persona que cree en Él. A Dios no le saca una sonrisa a tu sufrimiento, no. A Dios le saca una sonrisa tu sanidad. Porque Dios es bueno, porque Dios conoce nuestra necesidad. Y allí es cuando nos encontramos a un Dios que quiere. En muchas ocasiones Jesucristo les decía a los enfermos: ¿quieres ser sano? Porque yo quiero, pero tú también quieres. ¿Y por qué Jesús quiere? Yo encuentro 2 motivos. Por un lado, porque Jesucristo, dice la palabra, que ha venido a darnos vida, pero vida en abundancia. Y ese término, apláudale al Señor fuerte. Ese término abundante tiene que ver con calidad de vida. Tiene que ver con que Dios quiere traer bienestar a nuestras vidas. Pero en segundo lugar, creo que Dios quiere sanar porque Dios quiere manifestar su gloria. Créame que cuando uno experimenta un milagro de sanidad, yo he experimentado muchos milagros. Y cuando uno experimenta un milagro, es otra manera de ver a Dios. Ya no es de oídas, ahora te experimento, ahora te veo, eres real. Me sanaste, me liberaste, diste libertad a mi cuerpo. Ahora, ¿qué pide Dios para que seamos sanos? Ya Él hizo la obra en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué nos pide Dios? ¿Sabe qué nos pide Dios? Que creamos en Él. Creer es un acto de fe, pero no es creer de cualquier forma. Porque yo puedo decir: yo creo que va a llover. Creo que va a llover. Es una suposición. Yo creo que Dios me va a sanar. Así mismo decimos: yo creo que me va a sanar Dios. De igual forma, yo creo que va a llover, una suposición. No. Dios quiere que vayamos más allá. Porque cuando le decimos a Dios: Dios, yo creo en ti,
Yo creo a tu palabra. Yo creo que tú lo puedes hacer. Porque muchas veces decimos tener fe, pero nuestra fe está envuelta de incredulidad. Un día Jesús llegó a Nazaret y había mucha gente enferma. Y mire lo que pasó en Marcos 6, verso 6. Dice la palabra: estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué detiene la mano de Dios? ¿Qué detiene el beneficio de Dios? ¿Qué ata las manos de Dios para sanar a una persona? La incredulidad. Y es muchas veces una incredulidad que está envuelta en religión. Sí, decimos, no, yo soy cristiano, porque el pueblo de Nazaret había conocido a Jesús desde niño, estaba muy familiarizado con Jesús. ¿Acaso él no era el que jugaba aquí en las calles, el que andaba corriendo, el amiguito de mis hijos? Ahora un profeta está sanando enfermos. ¿Será cierto? De hecho, la región donde menos Jesús pudo hacer milagros fue en el lugar donde se crió. Porque tenemos que tener cuidado con eso. Cuando nosotros quizás ya tenemos tanto tiempo en el evangelio que ya pasamos a ser religiosos. Un evangélico religioso. Porque no solamente el religioso es el que se congrega en otros lugares, sino que también hay evangélicos religiosos. Y la religiosidad, hermano, cauteriza nuestra fe, porque nos lleva a vivir por tradiciones, no por revelaciones. Y yo creo de que en nuestra vida no solamente debemos de andar contando el milagro que pasó hace 1 año, 2 años, 3 años, sino el milagro que pasó ayer, el milagro que va a pasar mañana, el milagro que va a pasar esta semana, porque yo tengo a un Dios vivo, verdadero y poderoso. Él no está muerto, Él resucitó. Cuando Jesús se aparece en aquella historia de Lázaro, cuando Lázaro ha muerto, y dice la Biblia que ya llevaba 4 días muerto. Por supuesto, cuando una persona muere, su cuerpo comienza en un estado de descomposición. Y es diferente uno orar por una persona que acabó de morir hace 5 minutos a orar por aquel que ya está enterrado y que ya pasaron 4 días. ¿Cuál de los dos estará más muerto? Yo creo que lo muerto es nuestra fe. Pero Jesús aparece en escena y Jesús ve a la gente llorar y pasan 2 cosas interesantes. Dice que Jesús lloró con ellos. Me gusta esa frase. De hecho, es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró, dice el texto. Jesús no lloró por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró por el dolor que sentían sus hermanos y sus familiares. Cuando tú lloras, Dios siente tu dolor y Él llora contigo. Porque Dios no es un Dios indiferente a tu necesidad, a tu dolor, a tus lágrimas. Él prometió estar con nosotros siempre y Él se compadece de nuestras debilidades, dice la palabra. Pero también les habla a ellos y les dice, voy a resucitarlo. Y por supuesto la reacción de todos fue una risa incrédula. Porque a lo antinatural como que nos causa una risa. Pero partamos del hecho de que Dios no es un Dios natural. Dios es un Dios sobrenatural. Él está por encima de lo natural. Y cuando Él quiere, interviene en lo natural para hacer que lo natural se vuelva sobrenatural. Entonces Jesús les habla a ellos en Juan capítulo 11, verso 40, y les dice, ¿acaso no he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios en su cuerpo, en su casa,
en su salud, en sus vidas, en su economía, en su familia, en sus proyectos. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Dónde empieza el milagro? En el creer. ¿Y el creer dónde opera? En tu mente. Ahora, no es el creer, yo creo que va a llover. Estoy diciendo, hay una probabilidad. Porque hay veces que el cielo se pone oscurísimo y no llueve. Hasta truena y no llueve. No, eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, si quieres ver un milagro, el primer milagro que debe de suceder es que el Dios de incredulidad se desborone y que se levante el Dios de fe en tu vida, donde concibas a un Dios grande, poderoso, sanador, sobrenatural, que puede hasta resucitar a los muertos. Porque usted recuerda cuando Jesús le habla a Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. Mire, si Jesús no hubiese mencionado el nombre y solo hubiese dicho sal fuera, todos los muertos se hubieran parado y hubieran salido de esa cueva. Ese es el poder de Dios. De hecho, en la vida de Jesús se narran 3 resurrecciones. 3 resurrecciones. Yo tengo la esperanza de que antes de yo morir me voy a ver a un muerto resucitar. Porque yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero antes de Dios resucitar muertos, necesita resucitar tu fe. Para que le creamos a Él. Hoy en día, la gente cree que Jesús salva, pero no que Jesús sana. Y es lo opuesto a lo que pasaba en el tiempo de Jesús. La gente creía en el tiempo de Jesús que Él sanaba, pero que no salvaba. Sí, Jesús tiene el poder para sanar, porque lo hemos visto sanar a mucha gente, pero salvar, ojo con eso, porque quizás has concebido a un Dios salvador, pero aún el Dios sanador no se ha revelado a tu corazón. En el libro de Deuteronomio dice la palabra: yo soy tu sanador. Eso lo dice Dios. ¿Será que hay que creerle a Dios? ¿Será que hay que creerle a Dios? Y uno de los nombres con el que Dios se revela al pueblo es Jehová Rafa. Y este nombre Rafa significa yo soy tu sanador. Hay otro nombre en hebreo que es Jehová Rafeka. Rafeka, y significa yo soy tu médico. Por eso allá en el libro de Isaías 33:6 dice la palabra que Él es tu sanador, que Él dará medicina a tu cuerpo y que Él te librará de la enfermedad. Yo creo que no solamente es creer a la palabra, sino ver los milagros que han sucedido a nuestro alrededor. Por aquí está mi suegro, Dios lo sanó de un cáncer hace unos años. ¿Será que Dios puede sanar de cáncer? Yo he visto a muchas personas que Dios ha sanado de cáncer. Vi a una persona que Dios sanó de SIDA. He visto personas levantarse de sillas de ruedas y caminar. Un día un hombre, estábamos orando en un evento que tuvimos de milagros, y el hombre había acabado de tener un accidente en moto, se había destruido la pierna, lo habían intervenido médicamente, ahí estaba. Y cuando Dios comenzó a moverse en ese día, ese hombre comenzó a recibir su milagro y subió saltando. Esa pierna destruida a causa del accidente ahora estaba sana. Ahora no me pregunte, a ver pastor, ¿y cómo pasó eso? No me pregunte eso. Lo único que yo sé es que Él lo hizo.
Diga conmigo, creer. Hay una gran diferencia entre creer en Dios a creer a Dios. Esas dos palabras determinan algo muy diferente, en o a. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice la palabra, y creyó Abraham a Jehová. Y creyó Abraham a Jehová. ¿En qué está la diferencia? En que muchos dicen creer en Dios. Vaya, háblele a la persona de afuera, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Vaya, háblele a su compañero de trabajo, hágale la misma pregunta, o a su jefe, o a su familiar, ¿usted cree en Dios? Pero lo que determinó lo sobrenatural sobre Abraham no fue creer en Dios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen también. O sea que eso no te diferencia mucho de un demonio. Satanás cree en la existencia de Dios. Los demonios creen en Dios. Pero Dios le habla a Abraham, 75 años de edad, su esposa estéril, y le dice: mira las estrellas, porque así como son de numerosas será tu descendencia. Y voy a producir que tu esposa, esa mujer infértil, estéril, que ya está pasada en edad de fertilidad, reciba y conciba a un hijo. Cuando usted lee la historia de Abraham, Abraham tuvo que luchar con esa incredulidad. Ya en Romanos capítulo 4, usted lo puede leer en su casa, ese capítulo es muy poderoso. En el Nuevo Testamento habla de la fe de Abraham. Y le hablo de eso porque hay milagros que pueden suceder de insofacto. Hay personas que hoy van a ser sanas, pero hay milagros que suceden de manera progresiva, o hay milagros que suceden con el tiempo y Dios prueba tu fe. Para Abraham el milagro no fue de insofacto. Le tomó 25 años en que su esposa pudiese quedar embarazada. De hecho, cuando queda embarazada, ella tiene 90 años. ¿Usted se imagina una mujer de 90 años pipona? La viejita caminando así como pato, como caminan las embarazadas. Y el viejito todavía aguantaba, decía, él tenía 100. Yo creo que Dios no hizo el milagro solo en Sara, sino en Abraham también. Pero Dios obró. Y Romanos 4 habla de esperanza contra esperanza. Y es tremenda esa frase. Si usted va a otra versión de la Biblia, dice así: Abraham tuvo esperanza a pesar de que no había esperanza. ¿Cómo es eso? Abraham tuvo esperanza a pesar de que no había esperanza. Esperanza contra esperanza. Pero dice el texto: y Abraham no dudó, sino que creyó en que ese Dios poderoso era capaz de levantar, de sanar, de restaurar y de producir un milagro sobrenatural. Todos luchamos con la enfermedad. Todos luchamos contra las dolencias. Y es cierto que Dios puede usar la ciencia médica, porque no te estoy diciendo con esto que solo ores. Yo creo que tenemos la tarea de orar, pero también tenemos que ser diligentes en lo que podemos hacer también humanamente. Porque Dios también, aún a través de la medicina, puede sanarte. Dios también a través de algo puede sanarte. Porque hay mucha gente que se encierra en la religiosidad
con una pasividad donde se quedan enfermos y a pesar de que oran, no actúan. No, hermano, a Dios orando y con el mazo dando. Oración, ora acción, ora acción, oración, orar, actuar. Elevar nuestra fe al Dios poderoso, declararlo, ayunar, orar, creer. Y Dios ya puede usar cualquier medio para tu salud, para tu medicina, para tu dolencia, para tu enfermedad. Pero vas a salir en victoria en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué quiere Dios hacer? Yo le invito a que póngase las dos manitos en su pecho. Póngase las dos manitos y diga conmigo: Jesús me quiere sanar. Jesús me quiere sanar. Yo le invito a que esté sobre sus pies. Colóquese en pie en este día. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Pero entonces, si Dios quiere sanarme, ¿por qué no lo hace? Y allí es donde tenemos que entrar a entender la soberanía de Dios, pero también a entender a un Dios que me demanda fe. Porque la fe, así como mueve montañas, tiene que mover la enfermedad. Y una verdadera fe no solo se cree, sino que se declara. Así como la Biblia dice: diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Yo diría: diga el enfermo, sano soy. Porque quizás tengas la afectación en tu cuerpo, pero Dios primero necesita sanar tu mente, sacar la incredulidad. Porque la sanidad empieza por el creer. A Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios no lo mueve tus gritos. A Dios no lo mueve ni tus sacrificios. A Dios lo que lo mueve es un hombre, una mujer que allí cree, que declara. En alguna vez yo estaba enfermo. Y recuerdo que tuvimos una jornada evangelística. Dios se movió, yo prediqué, la gente se salvó. Y yo veía a Dios contento. Y luego voy a la presencia de Dios y me arrodillo y le digo: Señor, sáname. Mira todo lo que hice por ti. Mira, yo prediqué, yo serví tantas horas. Y Dios me miró con mucho amor y me dice: no, yo no te sano por lo que tú haces por mí. Yo te sano cuando tú crees en mí. Lo que mueve la mano de Dios no son los sacrificios, sino tu fe. Fe en medio de un mundo incrédulo, humanista, donde la filosofía, el ateísmo, las sectas, los movimientos no creen en Dios, no creen o dicen creer en, pero no a su palabra, porque no viven de acuerdo a ella. Porque si tú creyeras a la palabra, vivirías conforme a la palabra. Si tú quieres entrar en lo sobrenatural de Dios, mira lo que dice el texto: si quieres ver la gloria de Dios. Este es el año de ver la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios, de ver la gloria. Ya no oírla o solamente profecía, sino ver ya realidad. Ver. Si quieres ver
a ese Lázaro resucitado. Dice la Biblia, cree, 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 cree. Algunos le tienen más fe a un medicamento que a Jesús. Y Dios puede usar medicamentos, pero que eso sea un suplemento, porque Jehová Rafa está en el cielo, mi sanador, mi sanador. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.